nadie ocupaba el lugar de esos poderes. Habían desaparecido los 4 niveles de gobierno. Había un nivel de gobierno desaparecido en la Constitución del 17, que era el distrital, entre el estatal y municipal. Bueno, los 4 niveles de gobierno habían desaparecido. En cada estado de la federación se había repetido más o menos lo mismo que a nivel nacional. Los 3 poderes de cada estado habían desaparecido. ¿Sí? Y junto con el gobierno habían desaparecido los partidos políticos, el ejército, las fuerzas del orden, los periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los personajes representantes de estos poderes estaban o muertos o generalmente en el exilio. ¿Sí? Casi todos habían alcanzado a salirse del país antes de ser pasados por las armas. Algunos de ellos regresarían 10, 15, 20 años después, otros morirían en el exilio. Entonces, no hay duda pues que una revolución política, si por revolución política entendemos de acuerdo con la definición clásica eso, la sustitución de un régimen político. ¿Qué hay en 1914, en el verano de 1914, en lugar del régimen político? Un montón de gente que se titulan a sí mismos ciudadanos armados, cuyos jefes, que se titulan a sí mismos generales revolucionarios, ocupan más o menos la administración de los territorios controlados por sus tropas. Eso es lo que hay en lugar del Estado. Hay un colapso del Estado. Y hay naturalmente en esos ciudadanos armados un germen del nuevo Estado que se va a ir construyendo a partir de ahí. Ahora bien, una revolución social es, además de una revolución política, implica necesariamente que ocurra la revolución política, es decir, la destrucción del régimen político. Una revolución social implica también la alteración de las estructuras sociales y sobre todo económicas del Estado. Y eso es lo que estaba en marcha en 1914 en los territorios controlados por el villismo en el norte de la República y por el zapatismo en el sur de la República. La base de la economía agraria mexicana, y la economía agraria es fundamental si consideramos que el 70% de la población económicamente activa se dedicaba a las labores agropecuarias. La base de la economía agraria, que era la hacienda, estaba sufriendo golpes que, si hubieran terminado, si ellos hubieran ganado la revolución, hubieran sido decisivos, ¿sí? Hubieran sido irremediables. En Morelos se repartió la tierra efectivamente. Se confiscó la tierra, se confiscaron las haciendas y se repartieron. Y se echó a andar un experimento muy interesante que los historiadores hemos llamado la Comuna de Morelos. En Chihuahua, Pancho Villa expropió, en cuanto conquistó el gobierno del Estado en diciembre de 1913, toda la riqueza pública del Estado, toda la que estaba en manos de mexicanos. Por eso entendemos algo así como 4 millones de hectáreas de tierra, 4 fábricas textiles, una fundidora de hierro y acero, 2 bancos, una compañía de tranvías, una compañía de cervezas, molinos de trigo, empacadoras de carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se puso bajo administración del Estado con la promesa clara de repartirlo al tiempo de la causa. No se reparte de inmediato porque está financiando al ejército revolucionario villista. Como dijo Napoleón Bonaparte, las guerras se ganan con 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Y lo demás es accesorio. Entonces, bueno, toda esa riqueza está administrada por el Estado para pagar el ejército, y porque los primeros beneficiarios del reparto tienen que ser los soldados de la División del Norte, y si están combatiendo en el sur de la República no se puede repartir la tierra. ¿Sí? Pero además hay, junto con este proceso que se va extendiendo al resto de los territorios que van controlando el villismo y el zapatismo, este proceso de reparto de tierra con varias modalidades en las que no entraré ahora, va acompañado de la construcción de un proyecto de Estado alternativo no solo al que destruyeron los ejércitos revolucionarios, sino al que están construyendo los otros grupos revolucionarios, el que al final se impuso el proyecto del Estado fuertemente centralizado, claramente autoritario, con una gran cantidad de poderes acumulados en la figura del presidente de la República. El presidencialismo mexicano es perfectamente constitucional, está perfectamente previsto en la Constitución y era lo que querían los diputados constituyentes. Frente a eso, los villistas y los zapatistas proponen una república parlamentaria y retoman la tradición parlamentaria mexicana, que es una tradición bien interesante que existe, que ustedes deberían leer, todos los estudiantes de ciencia política y economía deberían leer autores como Francisco Sartre y como Ponciano Arriaga,
para entender toda la tradición del parlamentarismo mexicano, toda la tradición antiautoritaria del liberalismo político mexicano, y sobre esa tradición están diseñando una república parlamentaria donde la base es la democracia municipal, con una base de efectiva democracia municipal, y con una serie de elementos más, pero muy bien armados y muy sólidamente sustentados en la tradición política mexicana. ¿Sí? No se trata nada más de repartir la tierra, y tampoco se trata nada más de repartir la tierra, hay un montón de cosas más que vienen con el reparto de la tierra, estas modalidades de la nueva estructura agraria nacional. Bueno, todo este proceso, todo este proyecto fue destruido, fue derrotado por otros grupos revolucionarios, los que querían limitar la revolución a la revolución política, ¿sí?, a la sustitución del régimen, y que impusieron su modelo de Estado, al que tuvieron que añadir una serie de demandas que dieron vida a lo que luego llamamos el populismo mexicano, porque había una revolución en marcha y no se podía ignorar, ¿sí? Pero derrotan esta revolución. Entonces, esta forma de encontrar una revolución social en marcha es una de las novedades que he encontrado. Y la otra que quería comentarles ahora es la decisión del norte como ejército revolucionario. ¿Por qué digo que es un ejército revolucionario? Por varias razones. Primera, por el origen social de sus mandos y de sus soldados. Está fuera de duda que los soldados que siguen a Pancho Villa, que de hecho no siguen a Pancho Villa, como vamos a ver, que los soldados que van a construir la división del norte en septiembre de 1913 son campesinos, obreros, vaqueros de las haciendas, peones del campo, que se lanzan a la revolución con una serie de demandas precisas y que elevan dentro de sus propias filas a una serie de líderes que desplazan a los líderes designados por la jefatura política de la revolución, encarnada primero por Madero y luego por Carranza. Y estos líderes, a su vez, que responden permanentemente a sus bases, eligen en una asamblea a uno de ellos como jefe supremo para unificar estas fuerzas. Y este jefe supremo, Pancho Villa, siempre estuvo consciente también, igual que los jefes de brigada, que son los generales que lo eligen, que él le daría el mando a los jefes de brigada de la misma manera que los jefes de brigada lo darían a sus soldados. Hay una gran cantidad de documentación. Esa parte sí la tengo más clara en el libro de la visión del norte, sí la encontré mucho más fácil desde antes, pero me resulta ahora mucho más visible y evidente cuando la comparo con el tipo de liderazgo que surge en los ejércitos que a la postre van a ganar la revolución, el del nordeste que manda Pablo González y el del noroeste que manda Álvaro Obregón bajo la captura política de Venustiano Carranza. Ahí no solo el origen social de los líderes es distinto. En el noreste casi todos son lo que ahora llamaríamos medianos empresarios, y en el noreste y en el noroeste, en Sonora, son pequeños burgueses, intelectuales urbanos, de sectores más de clase media que los del noreste, ¿sí?, pero de clase media. Pero sobre todo, no hay nunca, por razones históricas muy precisas que he encontrado ahora, un recambio de liderazgos. Son siempre los líderes nombrados desde el principio por Madero, ratificados por Carranza en el noreste, por Maytorena, el gobernador de Sonora, y luego por Carranza en el noroeste, ¿sí?, y que le deben el mando a la autoridad política de la revolución, nunca a sus soldados, y en cuyos documentos nunca va a aparecer las demandas de los soldados, sino la vocación, la práctica y las exigencias de los líderes. Ese estilo de liderazgo, al contrastar el estilo de liderazgo que yo había encontrado en la división del norte con este otro estilo, el de los vencedores, aparecen de manera mucho más clara las características del villista como ejército revolucionario. Ya no digamos del zapatista.